Ahí arrancamos. la clase. Ahora sí podemos arrancar. Muy bien. Decía que desde el principio lo que hicimos es encuadrar a la pedagogía como una disciplina científica que produce saberes, ¿no? Legitimados, fundados. Y mi pregunta fue, ¿sobre qué hace esa producción de saberes? Sobre el educar, la educación. Exacto, sí, muy bien, Lara. Hace esa producción de saberes sobre el fenómeno educativo o el educar. Por eso en la primera parte del año nosotros nos pusimos a darle ciertas características a ese fenómeno educativo y si lo tuviésemos que recordar tendríamos que decir que es una práctica, que es un proceso de transmisión simbólica, que implicaba categorías sociales, históricas, culturales, que tenía distintos grados de institucionalización, ¿sí? Le dimos ciertas características, pero no dimos una definición o una conceptualización como sería educación 2 puntos, sino que le dimos ciertos aspectos que hacen al fenómeno educativo, porque en realidad para hablar del educar o del fenómeno educacional, en realidad tenemos que tomar partido, tenemos que tomar posicionamiento. Entonces, una vez que le dimos estas características al fenómeno educativo, lo que hicimos fue ver un posicionamiento y ver si compartíamos o no. Y desde ahí es que trabajamos el posicionamiento de Carlos Esquiliar, con lo que algunos estaban de acuerdo, otros más o menos, algunos puntos sí, otros no, pero lo que estábamos debatiendo básicamente era qué es educar, que para él era un encuentro entre desconocidos, y además, desde qué lugar iba a pensar ese fenómeno del educar. Una vez que trabajamos esto, ampliamos el concepto de pedagogía y lo pensamos más desde el aporte o el análisis que podían hacer las ciencias de la educación, porque entendíamos que el fenómeno educacional, que estaba relacionado íntimamente con cada uno de los grupos sociales y con el contexto, debía, por su complejidad, ser abordado por distintas ciencias, por eso debate entre pedagogía y ciencias de la educación tenía que ver con estos sentidos. Una vez que vimos estas características, que las vimos con el ABC, con el capítulo 1, con el capítulo 2, nos metimos de lleno a pensar cómo fue la primera historia, la primera conformación de esta pedagogía que vamos a llamar moderna y que legitimó o validó lo que llamamos nosotros escuela moderna, ¿no? Y vimos en ese recorrido que la definición que se fue forjando del concepto de educación asociado a la modernidad tuvo que ver con esa idea de acción de las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes, entonces, para que esas generaciones jóvenes desarrollen su razón. Esa fue la definición moderna que la escuela materializó, ¿sí? La escuela se hizo carne de esa definición y se estructuró alrededor de esa definición moderna. Entonces, de la mano de Pinot, de la mano de Narodowski, profundizamos cómo fue ese proceso de construcción, tanto del dispositivo escolar como de procesos de construcción que acompañaron ese dispositivo escolar. El concepto de infancia, el concepto mismo de pedagogía, que validó y estructuró este formato escolar, y que hubo debates en ese proceso de construcción, porque no fue un proceso lineal ni evolutivo, sino que fue producto de luchas o de embates o de relaciones de poder que se fueron concretizando para que finalmente se conformara de la forma que se conformó. Hasta ahí es la primera parte, que fue lo que recorrimos con Narodowski y con el mismo Pinot. Cuando volvimos del receso, seguimos con esa parte, pero profundizamos un aspecto. ¿Por qué? Porque dijimos, perfecto, se estructuró el dispositivo escolar con un formato y además
se materializó con una estructura que llamamos aula. Aula como espacio, como estructura de comunicación que tiene determinada disposición y determinada relación entre estudiantes y docentes, ¿sí? Pero que seguían sosteniendo la búsqueda de lo que buscó la escuela y la institución escolar, que era disciplinar, alfabetizar, ¿sí? De alguna manera formar cuerpos dóciles, decíamos en ese momento. O sea que lo que estuvimos viendo fue, a través de la construcción del espacio de aula, ver cómo los efectos de poder se materializaron y se concretizaron siguiendo las ideas de la modernidad y lo que se buscaba, esas intenciones. Se construyeron determinadas subjetividades. Hasta acá es lo que estuvimos viendo con el texto de Dussel, de la invención del aula. ¿Sí? Hasta ahí me parece que íbamos bien. De hecho, se estaban comprendiendo ideas como la idea de poder, como la idea de gobierno, y empezaron a ubicar también a la escuela dentro de un sistema educativo coordinado por el rol del Estado. Hasta ahí habíamos llegado con Dussel. Creo que acá empezamos a ampliar un poquito más. ¿Por qué? Primero, ampliamos un poquito más cuando vimos el debate entre método simultáneo, método mutuo. Y dijimos que había uno de los métodos que triunfa en esta materialidad del aula. ¿Cuál es el método que triunfa? ¿El simultáneo? El método simultáneo. ¿Por qué el método mutuo no triunfa? ¿Se acuerdan? Porque tenía que poner, no me acuerdo el nombre, pero era como que el profesor elegía como a 10 alumnos más para que ellos tuvieran a 10 alumnos más cada uno. Y creo que no triunfa porque digamos que el profesor no tenía como el control de lo que estos alumnos transmitían. Bien, tomaban la Algo idea así. de que los más avanzados pasaban a ocupar un rol del docente, ¿no? Que llamaban monitores, y esos monitores podían ocupar el rol de transmisores. Y no triunfa porque al poder ocupar el rol de transmisores, de alguna manera se ponía en jaque el lugar de autoridad del docente. Entonces, si esto lo relacionamos con esta búsqueda de disciplinamiento y con esta forma de generar subjetividades entre el adulto y el niño de determinada forma, entonces es congruente, es coherente pensar que ese método mutuo no podría triunfar en ese contexto y en esa realidad. Por eso pusimos el foco en ese debate, ¿sí? Después pusimos el foco en otro debate y ahí nos metimos, primero y por un lado, con lo que llamamos pedagogía positivista, ¿no? Y decíamos en ese momento, y nos cuestionábamos con la autora, si realmente existía ese tipo de pedagogía. Y sé que era un texto intenso y un texto arduo y feo, si se quiere, porque tenía mucho dato, pero lo que nos estábamos refiriendo ahí era que la autora nos ponía en cuestión que esa estructura que se presentó tan rígida y como si no tuviese grietas, ¿sí? Sí las tenía, sí había grietas, no era tan rígido o tan cerrado como se presentó, ¿sí? Recordemos que el positivismo es la base de la escuela tradicional y el positivismo enfatizaba la validación únicamente por las ciencias exactas, ¿sí? O sea que solo era válido aquello que era comprobable, aquello que era demostrable, ¿sí? Entonces, en la escuela, ¿cómo se va a traducir esto? Claramente y en consonancia con esta intención de formar esta relación o esta estructura de comunicación entre docente y alumno, en donde el alumno es un pasivo,
y solo tiene que ser receptivo, me iba a focalizar en la conducta, porque es lo que veo. Si el pibe se queda quietito es porque entendió. La conducta me está devolviendo que él está siendo disciplinado. ¿Bien? Ahora, más allá de estas cuestiones que tenían que ver con esta postura más bien positivista, lo que nos explica la autora es que ese positivismo no se dio en todos lados de la misma manera y también que podríamos tener extremos o posturas extremistas de ese positivismo, como Spencer o como el mismo Comte, que ahí lo enuncian, pero que no era tan rígida ni tan cerrada su postura como la decía. O sea que el discurso no se correspondía con la realidad. ¿Bien? Una vez que pasamos esa idea, nos metimos a ver la contraria, ¿no? Lo que se generó en la vereda de enfrente, que era la escuela nueva y la escuela activa. La escuela nueva o la escuela activa ponía el debate en justamente la estructura de la comunicación. Exacto, sí. Ahora te lo respondo. Pero digo, la escuela nueva o la escuela activa ponía el centro en un sujeto, niño que piensa, que es activo, al que debemos tener en cuenta para hacer nuestras propuestas. Imagínense que en una escuela formada sobre la base tradicional de que el sujeto niño se tiene que callar o que es pasivo, eso es estar en la vereda contraria, ¿sí? Ahora, esta escuela o este movimiento de escuela activa tampoco era tan cerrado. A partir de este eje hubo un montón de propuestas alternativas. Y ahí es donde entra, ahí te respondo Fiore, todo lo que ustedes vieron de las propuestas que analizaron. Si ustedes pueden hacer una visita al Padlet que subieron, ¿sí? Se van a encontrar con que en todas las redes van a encontrar las mismas palabras, más menos, ¿sí? Más por un lado psicológico, más por un lado institucional, pero todos van a estar buscando lo mismo, libertad, oponerse a la escuela tradicional o a la enseñanza tradicional, poner al niño como centro de la escena, buscar diálogo entre niño y docente. A ver, por ejemplo, ¿quién de ustedes tuvo como propuesta la postura de Rogers? Yo, Yo, ¿qué palabras te aparecen como más importantes? no sé, yo lo leía y pensaba en vos. O sea, decía, Valeria, ¡ay, Valeria! Imagínate, yo una rogeriana cualquiera. ¿Pero qué proponía? Ya me olvidé. Leemos el Padlet, entonces. Un profesor totalmente abierto, proponía libertad en un grupo, un clima en el grupo, conocernos entre nosotros, primero antes de empezar, de darle libertad a las personas, ¿no? Y de ahí, no me salen las palabras ahora. No, está bien, pero a ver, por ejemplo, esto que dice Isabela es la postura rogeriana y después, a partir de esa postura, él hace una propuesta pedagógica. Pero, por ejemplo, ¿quién tenía Neil? La propuesta de Summerhill. ¿Quién tenía por ahí? Yo la tenía, profe. Gustavo, ¿te acordás qué proponía la escuela de Summerhill? Sí, Summerhill proponía como digamos una idea, un niño, no te voy a decir, o sea, como una idea de alegría, pero no, o sea, no que venía un niño libre,
Un niño Claro, había libre. como un una desarrollo propio del naturalización niño, más del niño y digamos, no como una no libertad que quizás no la tenía. Por ejemplo, si vos estabas siguiendo las ideas de Gustavo y de como que el niño, Leo, digamos, no había que no había que imponerle al niño, digamos, cuestiones ideológicas ni ningún tipo de cuestión así, sino que el niño por sí solo iba, digamos, aprendiendo esas cosas. No me acuerdo bien ahora, pero fue la liación. no, está bien, pero fíjense Claro, que sí, también hablaba, o sea, Niel hablaba como, decía mucho que como la educación más con amor y con la libertad que había que darle a los sujetos. Eso también lo bien, nombraba. Claro, Y una frase que tenía un par como de que me sonó en principios. el texto era que en una parte decía que era como una frase que es como vive y deja vivir, llevándolo un poco más a la educación, ¿no? perfecto. Fíjense, Claro, digamos Isabela, que tenía un par de principios. Isabela leyó Rogers y los chicos leyeron Neil, y sin embargo, todos están hablando de libertad, todos están hablando de diálogo, ¿sí? Si yo les preguntara por Gramsci, seguramente también aparecería la idea de libertad, la idea de autonomía. Todas las propuestas que ustedes fueron analizando, y por eso mi idea de que hagan una red, porque en las redes van a aparecer muchos conceptos que se comparten, porque tienen una estructura común que tienen que ver con ser alternativas, ser una lucha contra la escuela tradicional. Son todas propuestas que luchan contra la escuela tradicional. ¿Y qué van a luchar de la escuela tradicional? Lo que dice Seba en el chat, lo que dice Leo, a ver, buscan una escuela autónoma, que la escuela tradicional no lo es, buscan una nueva relación entre docente y alumno, ya no de control o de disciplinamiento, sino basada en el diálogo y en la libertad. ¿Sí? Por Hasta eso con los es directivos hablaba de que tenía exacto, que cambiar la comunicación de los alumnos, hasta con los tal cual. Incluso creo que Lucila Neil y... remarca Sí, Darío. algo que Neil remarca mucho, que la educación de antes está como muy basada en el sistema político que era el capitalista. Exacto, y ahí empiezan a aparecer, en todos va a aparecer. Hay que luchar contra la escuela tradicional y luchar contra el sistema capitalista. Por supuesto están todos parados en una posición más socialista, porque van a luchar contra el capitalismo, y van a buscar ideas como libertad, autonomía, que el capitalismo va a intentar que no se digan tanto, ¿no? Pero decía, así como Sebastián dice que, bueno, también van por el directivo, Lucila y Fabi, me parece, tenían Lobrot, y Lobrot dice lo mismo, pero a nivel institucional. Hay que generar instituciones con mayores libertades, ¿sí? Todas las propuestas que ustedes analizaron tienen que ver con estas alternativas, por eso las vimos, por eso para mí era importante que ustedes, aunque sea, se aproximaran a una y a través de sus compañeros puedan compartir las otras, porque había propuestas y durante todo el siglo XX se propusieron alternativas a la escuela tradicional, pero que no llegaron a quebrar la gran maquinaria puesta en marcha, no quebraron el formato, ¿sí? Quizás se pueden como ver pequeñas innovaciones, pequeñas mejoras, más, menos, según el contexto, pero que no lograron modificar la estructura o el formato de esa aula que ustedes estuvieron analizando y Claro, comprendiendo. quiera o no, esa es como la base de todo esto. Y ahí, a medida que va pasando el tiempo, se va como queriendo cambiar algunas cosas que quizás antes estaban como más, se podían hacer y ahora no digo que no se puedan, pero era como, ahora hay que tener mucho
decirlo? Hay que estar como, tenerlo muy presente a los alumnos también, que quizás antes, ¿no? Y ahora hay como, hay que fijarse Bueno. mucho más en lo social. Perfecto, porque me das el pie genial. A ver, nosotros vimos todo esto para entender y a ubicar a la escuela en el contexto de hoy. Y ahí vienen las charlas que nosotros de las cuales estuvimos participando. ¿Por qué? El otro día, el lunes, que hicimos como un recorrido medio histórico con Marcelo, le fuimos contando que el sistema educativo, por ejemplo, acá en este contexto argentino, yo les decía que la primera mitad del siglo XX, o sea, del 1900 a 1950-60, el sistema intentó consolidarse y lo logró. La mayor cantidad de la gente pasaba por el sistema educativo. La leyenda era: la educación lleva al progreso. Si vos no te educás, no sos nadie, no vas a ascender socialmente. Entonces todos entramos en el sistema. Pero ojo, porque el sistema pensaba en una escuela primaria que buscaba alfabetizar, civilizar y disciplinar. Ahora, cuando todos pasamos por la primaria, una vez que me vendieron que la educación me lleva al progreso, voy a ir por más. Ahora, cuando yo quería ir por más, el sistema empieza a estar en crisis. ¿Por qué? Porque las intencionalidades primarias, que eran alfabetizar, disciplinar y civilizar, ya estaban cumplidas con la primaria. La secundaria y la universidad era para otras clases sociales, para los dirigentes, si se quiere. Pero cuando quisimos entrar, cuando toda la población quiso entrar y seguir por más, ahí empieza a colapsar. Empezamos en crisis. Años 60, 50, 60. Empieza en crisis porque necesitábamos otra cosa, ¿sí? Porque necesitábamos volver a pensar qué buscábamos cuando educábamos. Recuerden, y ahí otra vez vuelve la historia, que nuestro contexto del siglo XX estuvo atravesado por 6 golpes de Estado. Cualquier avance que quisiéramos hacer en cuanto a reivindicaciones populares, sociales y demás, se vieron siempre truncadas, porque los golpes de Estado frenan, colapsan, abruman, sacan el Estado de Derecho, ¿sí? Y por supuesto la educación no es ajena a eso. ¿Qué hace? Sigue actuando, y es más, se utiliza la educación para ir como moldeando, ¿sí?, para el lado que quieren rumbear. ¿Está bien? A ver, sin ir más lejos, como decíamos el lunes, hubo un montón de libros en la dictadura militar del 76 que estuvieron censurados, prohibidos, libros, películas y afines, ¿no? Además de muchas otras cosas tremendas. Entonces, todo el siglo XX nos vimos colapsados de avances y retrocesos, porque así es la historia, pero la escuela también sufrió estos avatares en relación con el contexto. Y por eso es necesario que nosotros veamos, ¿sí?, por ejemplo, los pensamientos que giraban en cada uno de los contextos. Nosotros vimos que en la escuela que se construyó en el siglo XIX, giraba el pensamiento liberal, y que en los 70 empieza a aparecer un pensamiento neoliberal que piensa la educación ya no como un derecho, sino como una mercancía. Cambia absolutamente la manera de entender qué es educar. Si para mí educar significa algo que se compra y se vende, un servicio, voy a generar servicios de distinto tipo y en función de distintos grupos que me van a comprar, distintos consumidores. Es como los autos, ¿viste?
que ahora se hace un auto chiquito para que lo maneje la mujer, un auto familiar para las familias grandes, un auto deportivo para los cancheros, un auto, ¿sí? Es un auto según el grupo de consumo. Si yo entiendo que los objetos son objetos mercancía. Imagínense si la educación es una mercancía, se va a vender de esa manera. Voy a ofrecer servicio con inglés incluido, servicio con herramienta digital, punto, para grupo tanto, el que lo puede pagar esto, el que no esto, y si no saco inglés, saco tecnología y te doy lo que puedo, ¿no? Ahí va cambiando la manera de pensar educación. Y necesitábamos ver por qué y desde qué lugar ese pensamiento hace que la educación se piense de otra manera. Como nos queda un minuto, les cierro con esto y nos volvemos a conectar para verla, les cierro en 10, 15 minutitos, ¿sí? Decía, si nosotros no sabemos qué es neoliberalismo, que es algo que nos atraviesa hoy, no podemos ver que el neoliberalismo que hoy está presente piensa la educación como algo que se compra y se vende, y no como un derecho de las personas. Y ahí cambia nuestro posicionamiento, nuestra manera de pensar educar. ¿Sí? ¿Salimos y entramos? Salgo y entro. Salgo.